Un niño negro advierte a un multimillonario. No cojas el ascensor, está preparado para fallar. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Malik Carter, de 16 años, deambulaba por las ruidosas calles de la ciudad con la mirada escrutando el pavimento en busca de algo que pudiera ofrecerle alivio, monedas de repuesto, un sándwich tirado o incluso un banco vacío en el que descansar. Su vida había sido una sucesión de dificultades desde que perdió a sus padres en un incendio hace 2 años. Sin hogar y solo, se había vuelto experto en moverse por las caóticas calles, confiando en sus agudos instintos y su rapidez de pensamiento para sobrevivir. Hoy no fue diferente. Mientras se dirigía hacia la imponente Hayes Corporate Plaza, un lugar que visitaba a menudo por su sombra y la comida que de vez en cuando sobraba de los camiones de comida estacionados afuera. La plaza era un centro de actividad, llena de gente de traje que se apresuraba a acudir a reuniones y turistas que estiraban el cuello para admirar el rascacielos que atravesaba las nubes. A Malik le gustaba observar el flujo de gente, sintiéndose invisible entre la multitud, pero extrañamente en paz. Cuando se acercó al callejón trasero detrás del edificio, oyó voces. Al principio era solo un murmullo, pero a medida que se acercaba, el tono de la conversación le llamó la atención. Había algo en ello que no le cuadraba. Escondido detrás de un contenedor de basura, Malik se asomó y vio a 2 hombres vestidos con uniformes de mantenimiento. Uno de ellos sostenía un portapapeles, pero la forma en que miraba nerviosamente a su alrededor dejaba claro que no estaba allí para trabajar. El otro hombre se inclinó más cerca y susurró algo que Malik no pudo entender. Esforzándose por escuchar, Malik se movió ligeramente y su zapato rozó el pavimento. El sonido fue débil, pero sobresaltó a los hombres, que miraron a su alrededor antes de reanudar su conversación. Malik contuvo la respiración y se quedó quieto, captando fragmentos de su diálogo. «Está listo», dijo uno de los hombres. «Los frenos fallarán en cuanto entre». «¿Estás seguro del momento adecuado?», preguntó el otro hombre con voz tensa. «Solo tenemos una oportunidad». El corazón de Malik empezó a latir con fuerza. Estaban hablando del ascensor. Recordaba haber visto a unos técnicos trabajando en los ascensores del edificio a principios de esa semana, pero había algo en esos hombres que no le parecía bien. No eran trabajadores de mantenimiento habituales. Entonces se dio cuenta. Jonathan Hayes, el multimillonario propietario del edificio. Todo el mundo en la ciudad sabía de su existencia. Su rostro aparecía en vallas publicitarias y revistas. ¿Podrían estar persiguiéndolo? El primer instinto de Malik fue alejarse. Tenía sus propios problemas con los que lidiar y lo último que necesitaba era involucrarse en algo peligroso. Pero cuando se dio la vuelta para irse, la imagen del imponente edificio llenó su mente. Si lo que decían los hombres era cierto, innumerables vidas podrían estar en peligro. Malik apretó los puños. No podía ignorarlo. Armándose de valor, Malik salió del callejón y corrió hacia el frente de la plaza. El vestíbulo era un torbellino de actividad, con gente entrando y saliendo, sus pasos resonando en los pisos de mármol pulido. Malik vio un mostrador de seguridad cerca de la entrada y se apresuró a llegar. «Necesito hablar con alguien», dijo, con la voz entrecortada. «Han manipulado los ascensores». El guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme de la Marina, apenas lo miró. «Sigue así, muchacho. Este no es lugar para ti». «Lo digo en serio», insistió Malik, levantando la voz. «Alguien está intentando...» Antes de que pudiera terminar, otro guardia se acercó y miró a Malik con sospecha. «¿Cuál es el problema aquí?» «Este chico está causando problemas», dijo el primer guardia con desdén. La frustración de Malik se desbordó. «Escúchame, escuché a 2 tipos hablando sobre manipular los ascensores. Tienes que revisarlos antes de que alguien salga lastimado». Los guardias intercambiaron miradas escépticas. «Tienen 5 segundos para irse antes de que los escoltemos afuera». La desesperación le atravesó el pecho a Malik. Escudriñó el vestíbulo y vio a un hombre alto, de pelo canoso y presencia imponente. Se trataba de Jonathan Hayes. Lo reconoció de inmediato por las portadas de las revistas. Sin pensarlo, Malik pasó rápidamente junto a los guardias de seguridad, ignorando sus gritos. Zigzagueó entre la multitud, chocando con maletines y tazas de café hasta que estuvo a solo unos metros del multimillonario. «¡No subas al ascensor!», gritó Malik,
y su voz resonó en el vestíbulo. ¡Está preparado para fallar! Jonathan se detuvo a medio paso, entrecerrando sus penetrantes ojos azules mientras se giraba hacia el tumulto. Los guardias de seguridad alcanzaron a Malik en un instante, lo agarraron de los brazos y lo arrastraron hacia atrás. Malik luchó para liberarse de su agarre, gritando, «¡Por favor, tienen que escucharme! ¡Su vida está en peligro!». Jonathan levantó una mano para indicarles a los guardias que se detuvieran. «Déjenlo ir», dijo con un tono tranquilo pero autoritario. Los guardias dudaron, pero liberaron a Malik, que se tambaleó hacia adelante, agarrándose el costado. Jonathan se acercó a él, con la mirada firme pero curiosa. «¿De qué estás hablando, muchacho?». Malik respiró profundamente y sus palabras salieron a borbotones. «Escuché a dos tipos hablando detrás del edificio. Dijeron que los frenos fallarían si entrabas en el ascensor. No miento». La expresión de Jonathan no cambió, pero había un destello de algo en sus ojos. Preocupación, tal vez incluso incredulidad. Se volvió hacia uno de sus asistentes y dijo, «Llama a seguridad para que revisen los ascensores. Ahora». El asistente asintió y se apresuró a irse, hablando por radio. Jonathan miró a Malik. «¿Por qué debería creerte?». Malik tragó saliva con fuerza. «No tienes por qué hacerlo», dijo. «Pero no te metas en ese ascensor». Cooper asintió de mala gana y llamó por radio a su equipo. Los guardias se dirigieron rápidamente hacia los ascensores. Sus fuertes pisadas resonaban en el vestíbulo revestido de mármol. Mientras tanto, Malik se removió incómodo bajo el peso de la mirada colectiva de los transeúntes y los empleados. Quería desaparecer en el fondo, pero sabía que no podía irse ahora, no después de lo que había hecho. «¿Qué es exactamente lo que has oído?», preguntó Jonathan rompiendo el silencio. Su tono era comedido, pero serio. Malik dudó y luego tartamudeó. «Dijeron que los frenos fallarían. Estaban esperando a que los usaras. No sé mucho más, pero no podía dejar que eso sucediera». La expresión de Jonathan se endureció mientras digería la información. Su asistente le susurró algo al oído, pero él lo ignoró con un gesto y se concentró únicamente en Malik. Las manos temblorosas del muchacho y sus ojos grandes y temerosos no parecían los de alguien que estuviera inventando una historia. Mientras esperaban, algunos empleados cuchicheaban entre sí y lanzaban miradas curiosas a la escena. Otros intentaron seguir con sus actividades, aunque el ambiente en la sala se había vuelto tenso. Entonces regresó el equipo de seguridad con el rostro sombrío. Cooper dio un paso adelante con voz baja y firme. «Señor, el chico está diciendo la verdad. Han manipulado el sistema de frenos. Si alguien hubiera usado ese ascensor...». Se quedó en silencio. La implicación era clara. Los ojos de Jonathan se oscurecieron y el vestíbulo quedó sumido en un silencio atónito. Las alarmas internas del edificio sonaron momentos después cuando Cooper alertó a la policía. Jonathan se volvió hacia Malik con la voz más tranquila pero cargada de emoción. «Acabas de evitar una catástrofe», dijo. «Gracias». Los hombros de Malik se hundieron en señal de alivio. «Yo solo no podía dejar que te lastimaras», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Mientras se desataba el caos en el edificio, la policía invadió el lugar, acordonó la zona e interrogó a los testigos. Malik se quedó al lado de Jonathan y su equipo de seguridad, sintiéndose fuera de lugar con su sudadera con capucha y sus zapatillas de deporte en medio de los trajes a medida y los zapatos lustrados. A pesar de su nerviosismo, no podía quitarse de encima la extraña sensación de satisfacción de haber hecho lo correcto. Dos hombres vestidos con uniformes de mantenimiento, los mismos que Malik había visto antes, fueron sorprendidos en una escalera lateral, intentando salir del edificio sin ser detectados. Los guardias los interceptaron y los retuvieron hasta que llegó la policía. Uno de los hombres maldijo en voz baja, mientras que el otro intentó fingir inocencia, pero ambos fueron rápidamente esposados y llevados lejos. La investigación se intensificó rápidamente. Una inspección de la camioneta de los sospechosos reveló herramientas incriminatorias y planes que describían el sabotaje. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara la verdad. Los hombres habían sido contratados por un rival de Jonathan Hayes. El rival buscaba eliminarlo antes de un acuerdo comercial crítico que consolidaría el dominio de Jonathan en el mercado inmobiliario. El plan había sido preciso y despiadado, diseñado para hacer que la falla del ascensor pareciera un accidente. La gratitud de Jonathan hacia Malik se hizo más profunda cuando salió a la luz todo el alcance del complot.
A pesar de la gravedad de la situación, se tomó un momento para arrodillarse y mirar a Malik a los ojos. «Arriesgaste mucho al venir aquí y hablar», dijo Jonathan, ahora con voz más suave. «La gente podría haberte ignorado, o algo peor, pero no dejaste que eso te detuviera. Salvaste mi vida y posiblemente la de muchas otras personas». Malik se movió incómodo bajo la mirada de Jonathan, sin saber cómo responder. «Solo vi que algo andaba mal. No quería que nadie saliera lastimado». Jonathan le tendió la mano y tras una breve vacilación, Malik se la estrechó. Su firme apretón fue a la vez un gesto de agradecimiento y reconocimiento, una promesa silenciosa de que ese acto de valentía no sería olvidado. Mientras la policía aseguraba el lugar y los periodistas comenzaban a reunirse afuera, Jonathan le ordenó a su asistente que se asegurara de que Malik estuviera bien cuidado. «Dale algo de comer y asegúrate de que esté abrigado», dijo, mirando la chaqueta raída de Malik. «Y quiero hablar más con él una vez que todo esto termine». Por primera vez en mucho tiempo, Malik sintió algo desconocido. Esperanza. Jonathan condujo a Malik hasta su oficina, un espacio amplio lleno de muebles elegantes y una pared de ventanales que ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Malik dudó en la puerta, sin saber si encajaba en un entorno tan opulento. Jonathan notó su vacilación y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del niño, guiándolo suavemente hacia el interior. «Toma asiento», dijo Jonathan, señalando una silla cómoda cerca de su escritorio. «Has tenido un día muy agitado. Vamos a prepararte algo de comer». Malik se sentó con cautela, sintiéndose fuera de lugar con su ropa raída. Mientras Jonathan pedía que le trajeran la comida, Malik recorrió con la mirada la oficina. No pudo evitar maravillarse ante el lujo absoluto. El escritorio de caoba pulida, el arte abstracto que adornaba las paredes y el ligero aroma a cuero y colonia cara. Al poco rato llegó una bandeja con sándwiches, fruta y agua embotellada. Malik dudó de nuevo, sin saber si era realmente para él. «Adelante», dijo Jonathan con una pequeña sonrisa. «Te lo has ganado». Mientras Malik comía, Jonathan se sentó en la silla frente a él. «Hoy fuiste valiente», comenzó Jonathan, «pero me gustaría saber más sobre ti. ¿Qué te trajo a mi edificio?» Malik hizo una pausa a mitad de bocado y tragó saliva con fuerza. «No buscaba problemas», dijo con cuidado. «Solo... a veces me quedo cerca de la plaza. Es un buen lugar para encontrar cosas que la gente deja atrás, comida sobre todo». Jonathan asintió y lo animó a continuar. Malik, percibiendo un interés genuino, se abrió más. Habló de cómo perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 10 años y de cómo terminó en un sistema que le falló. Los hogares de acogida se convirtieron en refugios y finalmente se encontró viviendo en las calles. «He estado solo por un tiempo», admitió Malik. «No es fácil, pero me las arreglo». Jonathan escuchó atentamente y su expresión se suavizó. Le quedó claro que Malik era más que un chico astuto. Debajo de su apariencia dura se escondía alguien con un potencial inmenso que luchaba por sobrevivir en un mundo que le había ofrecido poca amabilidad. «¿Tienes algún sueño, Malik?», preguntó Jonathan después de un momento. «¿Algo que quisieras hacer si las cosas fueran... diferentes?» Malik se encogió de hombros y se puso un poco a la defensiva. «Supongo que me gustaría ir a la escuela, aprender algo útil, tal vez ingeniería o arquitectura, pero eso es solo, ya sabes, una ilusión». Jonathan se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. «¿Y si no tuviera que ser una ilusión?», preguntó. «¿Y si alguien pudiera ayudarte a lograrlo?». Malik levantó la mirada bruscamente y entrecerró los ojos con sospecha. «¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces». La voz de Jonathan era firme. «Porque no dudaste en ayudarme cuando podrías haberte ido. Arriesgaste mucho para hacer lo correcto. Eso no es algo que se ve todos los días y vale la pena invertir en ello». Malik guardó silencio, con la mente acelerada. Había pasado años aprendiendo a no confiar en las promesas, especialmente de personas que tenían el poder de hacerle daño. Y, sin embargo, había algo en el tono de Jonathan, la sinceridad en sus ojos, que hizo que Malik quisiera creerle. Jonathan continuó, percibiendo la vacilación de Malik. «No estoy hablando de caridad, estoy hablando de una oportunidad. Tienes potencial, Malik.
Todo lo que quiero hacer es darte la oportunidad de aprovecharlo. Por primera vez, Malik sintió un atisbo de esperanza, aunque no estaba dispuesto a admitirlo en voz alta. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó con cautela. Jonathan sonrió. Comenzaremos con lo básico, un lugar seguro donde quedarte, comida y todo lo que necesites para recuperarte. Luego, hablaremos sobre la escuela y lo que quieres hacer a continuación. El resto depende de ti. Malik asintió lentamente, todavía inseguro pero dispuesto a ver a dónde podría llevarme ese camino. Está bien, dijo en voz baja. Lo intentaré. Durante los días siguientes, el equipo de Jonathan organizó un alojamiento temporal para Malik en un apartamento pequeño y cómodo. Le proporcionaron ropa, comida e incluso acceso a un terapeuta para que lo ayudara a superar el trastorno que había sufrido en su vida. Jonathan se comunicaba con él con regularidad para asegurarse de que Malik supiera que no estaba solo. Al principio, a Malik le costó adaptarse. La repentina estabilidad le resultaba extraña, y no podía quitarse de encima el miedo de que todo se le fuera a ir tan rápido como había llegado. A menudo se encontraba esperando que sucediera lo contrario, que Jonathan perdiera el interés o exigiera algo a cambio. Pero la amabilidad de Jonathan era inquebrantable. Una noche, Jonathan visitó el nuevo apartamento de Malik. Se sentaron juntos en la pequeña mesa del comedor y hablaron sobre los intereses y ambiciones de Malik. Jonathan compartió historias de sus propias dificultades en los primeros días de creación de su negocio, haciendo hincapié en la importancia de la perseverancia y la integridad. «Me recuerdas un poco a mí», dijo Jonathan. «Eres ingenioso, decidido, y no te echas atrás ante los desafíos. Esas cualidades te llevarán lejos, Malik. Solo necesitas las herramientas adecuadas». A medida que la conversación se fue profundizando, Malik empezó a bajar la guardia. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro en el que no solo sobreviviera, sino que prosperara. Y por primera vez, empezó a creer que podría ser posible. Los meses posteriores al fatídico día en Hayes Corporate Plaza trajeron consigo un torbellino de cambios para Malik Carter. Bajo la guía de Jonathan Hayes, Malik se encontró entrando en un mundo que solo había observado desde la distancia. Jonathan no perdió tiempo en asegurarse de que el potencial de Malik ya no pasara desapercibido. El primer paso fue inscribirlo en una escuela privada famosa por formar estudiantes talentosos. Aunque la transición fue desconcertante, Malik afrontó el desafío con la misma determinación que había definido su supervivencia en las calles. Los primeros días en la escuela fueron difíciles. Malik estaba rodeado de compañeros cuyas vidas parecían mundos aparte de la suya. Sus apariencias refinadas y sus conversaciones informales sobre vacaciones y pasatiempos contrastaban marcadamente con sus recuerdos de buscar su próxima comida en los contenedores de basura. A pesar de esto, Malik demostró rápidamente que pertenecía al grupo. Su agudo intelecto y su curiosidad natural lo diferenciaban y sobresalía en matemáticas y ciencias. Los maestros, que inicialmente lo vieron como un caso aparte, pronto se dieron cuenta de que era uno de sus estudiantes más brillantes. Jonathan siguió involucrado, asistió a las reuniones escolares y se aseguró de que Malik tuviera acceso a recursos que respaldaran su crecimiento. También hizo arreglos para que Malik conociera a mentores en ingeniería y diseño, sabiendo lo mucho que el incidente del ascensor había inspirado al niño. Uno de estos mentores, un ingeniero estructural jubilado llamado Sr. Palmer, se convirtió en una figura fundamental en la vida de Malik. Palmer le presentó las complejidades de los sistemas mecánicos, lo que despertó una pasión que pronto definiría el futuro de Malik. Mientras Malik prosperaba académicamente, Jonathan se aseguró de que el mundo supiera la verdad sobre el intento de sabotaje. La investigación reveló al rival responsable, y con el testimonio de Malik y las pruebas de las grabaciones de seguridad, los perpetradores fueron llevados ante la justicia. El rival, que se enfrentaba a la deshonra pública y a una larga pena de prisión, desapareció del mundo empresarial. Jonathan utilizó el incidente para enfatizar la importancia de la seguridad y la integridad en su industria, pero nunca se atribuyó el mérito exclusivo de exponer el peligro. Nada de esto hubiera sido posible sin Malik, dijo Jonathan durante una entrevista televisada. No solo me salvó la vida, sino que me recordó la importancia del coraje, sin importar de dónde provenga. La historia de Malik se difundió y llamó la atención sobre su valentía y resiliencia. Los periodistas lo buscaron,
deseosos de compartir la historia del adolescente sin hogar que había cambiado el destino de una de las figuras más poderosas de la ciudad. A pesar de la nueva atención, Malik mantuvo los pies en la tierra y se concentró en su educación y sus nuevos objetivos. Pasaron los años y Malik siguió creciendo. Se graduó de la escuela secundaria con los máximos honores y obtuvo una beca para una prestigiosa universidad, donde cursó una carrera de ingeniería. Su interés por los sistemas de seguridad y el diseño innovador surgió directamente de su experiencia con el ascensor saboteado. Malik quería asegurarse de que nadie tuviera que enfrentarse nunca al tipo de peligro del que Jonathan había escapado por poco. El día de la graduación universitaria de Malik fue la culminación de años de trabajo duro y resiliencia. Cuando cruzó el escenario para recibir su diploma, el auditorio estalló en aplausos. Entre la multitud, Jonathan se sentó en la primera fila, con una expresión que era una mezcla de orgullo y emoción. Observar el camino de Malik había sido una de las experiencias más gratificantes de su vida, y no podría haber estado más orgulloso del joven que había llegado tan lejos. Después de la ceremonia, Malik y Jonathan se quedaron juntos afuera, rodeados de familiares y personas que les deseaban lo mejor. Malik, ahora seguro y realizado, se volvió hacia Jonathan con una sonrisa. «Nada de esto habría sucedido sin ti», dijo. «Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo». Jonathan negó con la cabeza. «No, Malik, tú lo hiciste. Puede que yo haya abierto una puerta, pero tú eres quien la atravesó. Me salvaste la vida y has hecho más de lo que jamás podría haber imaginado». Su vínculo, forjado en el calor de la crisis, se había convertido en una conexión para toda la vida. Jonathan siguió siendo su mentor y amigo, y Malik a menudo buscaba su consejo cuando comenzó su carrera en ingeniería. El trabajo de Malik pronto le valió reconocimiento en su campo, en particular por sus innovaciones en sistemas de seguridad para edificios. Sus diseños se implementaron en rascacielos y espacios públicos, lo que permitió que otras personas pudieran vivir y trabajar con confianza en su seguridad. A lo largo de su recorrido, Malik y Jonathan se convirtieron en un testimonio del poder del coraje y la compasión. Su historia inspiró a otros a tomar riesgos, dar una mano y ponerse de pie en momentos de crisis. Juntos, cambiaron no solo sus propias vidas, sino también las de muchas otras personas, demostrando que un solo acto de valentía puede tener consecuencias de gran alcance.